Hola a todos, yo soy Berta Pérez, soy chair del Comité de Derechos de la Mujer de Droits de la Femme en el BGMUN y voy a explicaros a vosotros los delegates cómo se tienen que redactar las resoluciones. Entonces, las resoluciones van a ser los textos que vais a tener que escribir para exponer los problemas y las soluciones con respecto a los topics planteados en cada comité. Entonces, la duración ideal de una resolución es de una cara de un folio más o menos, que no dure más de un minuto hablado, para dar luego más tiempo al debate que se tiene posteriormente. Entonces, las resoluciones constan de dos partes. Una primera parte en la que deben exponerse los problemas con ayuda de las frases o clauses introductorias que encontraréis en la página web. Deben exponerse pues, los problemas acompañados de datos que estén relacionados con el topic. Podéis buscar datos recientes que tengan que ver con vuestro topic para acompañar pues, la información y los problemas que se plantean. Entonces, una cosa muy importante es que recordéis que tenéis que olvidar completamente vuestra postura personal con respecto a los diferentes topics. Tenéis que ceñiros únicamente a lo que dice vuestro país. Es importante que no os salgáis de eso. Por eso es muy importante hacer muy bien la búsqueda de información para tener clara la postura de vuestro país y así poder redactar las resoluciones desde su punto de vista, que es como se tiene que hacer para que luego haya pues, conflictos de los diferentes países y haya un debate pues, interesante. Entonces, bueno, cualquier duda que tengáis podéis pedir ayuda a vuestros chairs, ¿vale? Que ellos van a estar ahí para ayudaros y explicaros cualquier cosa que necesitéis, o si necesitáis ayuda para buscar información, pues para eso están ellos. Entonces, una vez tenéis la información y la postura clara, se puede redactar ya la resolución. Entonces, encontraréis enlaces web a fuentes fiables, como la página web de la ONU y todo, en la página web del BGMUN, pero también podéis apoyaros de otras webs u otros sitios, siempre que verifiquéis que la información sea veraz y sean fuentes fiables. Entonces, la segunda parte de la resolución consta de las soluciones o peticiones que se hacen, ya tanto sea como a un grupo de países, un país en concreto, o a la Asamblea General, con respecto a los problemas que se han planteado en la primera parte. Entonces, también tenemos, hay frases o clauses para estas frases, para estas soluciones, y también las encontraréis en la página web del BGMUN. Entonces, en esta parte se puede ser un poco más creativo, por así decirlo, no está tan ceñido a un esquema con la primera parte, pero siempre tenéis que ceñiros a la postura de vuestro país, es decir, no podéis, mientras que no pongáis nada muy descabellado, pues aquí sí que entra un poco más en juego la imaginación, por así decirlo, que vosotros tengáis. Entonces, en la página web del BGMUN también vais a tener modelos de resolución, tanto en español como en inglés como en francés, para que podáis consultarlas y que os sirvan de modelo. Tenéis tanto resoluciones redactadas por alumnos de otros años, del BGMUN de otros años, como links a la página de la ONU, donde tenéis resoluciones reales de topics que se han tratado de verdad en las Naciones Unidas. Entonces, pues eso sería todo. Mucha suerte y nos vemos en el BGMUN.